Bueno, mi nombre es Martín Trujillo, vengo de Lambayeque, Chiclayo, Mujer Reñafe. Mi pregunta para la doctora es la siguiente, ¿no? Ella ha mencionado un casos, digamos, cuando ha habido la neutralidad por parte de la norma en el aspecto de incluir el aspecto de género, ¿no? Especialmente el femenino, dentro de las construcciones normativas, ¿no? Y ha mencionado los casos neutrales, ¿no? Y qué impacto han tenido en su aplicación, ¿no? Casos muy específicos, muy claros. Pero mi pregunta es, quería saber, ¿hay una experiencia en el derecho comparado, en la legislación comparada, en donde se ha incluido esto normativamente y ha dado resultado, una eficacia real? Sí, no solamente en el Perú, sino en el extranjero, ¿se ha aplicado esto, se ha aplicado esta técnica legislativa de incluir la cuestión de género y ha habido un impacto positivo en la inclusión? ¿Otra pregunta? ¿Una otra pregunta? Sí, por favor, ahí la doctora. Buenos días, quisiera agradecer la ponencia de la doctora, la cual me ha parecido muy interesante. Doctora, usted nos ha explicado sobre 3 casos que ocurren en el país de México. Lamentablemente, en nuestro país no es ajeno a este tipo de problemas. Aquí vemos actualmente, y por experiencia propia también lo puedo afirmar, que en las delegaciones policiales o los efectivos policiales se comportan de la misma manera como estos efectivos policiales en México, ¿no? Cuando se va a denunciar estos tipos de actos, por ejemplo, de violencia familiar o de desaparición de mujeres, siempre hacen este comentario despectivo o machista, ¿no? Indicando de que a la mujer, por ejemplo, cuando va a denunciar maltrato psicológico o físico, siempre indican, pero maltrato psicológico, ¿pero de qué? No tienes ninguna huella, no te veo que te han golpeado, te han chancado, estás con sangre, ¿no? ¿O qué hiciste? De repente le has hecho algo, pues, has molestado, has provocado, pues, a tu pareja, ¿no? Otros comentarios hay cuando ya de repente una mujer ha hecho una denuncia en la delegación policial, nuevamente, después de un mes o de repente una semana o 2 meses, llega por otra denuncia y el efectivo policial le dice, pero ya tú denunciaste, ya tú no tienes que estar viniendo acá a denunciar a cada rato, nosotros no vamos a estar resolviendo tus problemas familiares, le dice así, ¿no? Entonces ya ándate a la fiscalía, porque cuando ya se hizo una denuncia, ya no se puede hacer otra. Ante estos hechos, se ha recurrido al Ministerio Público y se han dado las quejas sobre esta situación. Y claro, lo que dice el señor fiscal es, bueno, hagan su queja pues a Inspectoría. Se ha hecho la queja a Inspectoría y se hacen muchas quejas por este tipo de trato de los efectivos policiales, pero siempre Inspectoría indica cuál es la prueba que tienes. Solamente hay la versión de la denunciante y que dice, ¿qué otras pruebas? Pero la denunciante dice, pero yo fui sola a hacer mi denuncia. Entonces se pide, vamos a ver si en la delegación policial hay cámaras que hayan registrado estos hechos. No hay cámaras, cuando se solicita, no hay cámaras, nadie ha registrado estos hechos. Entonces siempre sale una resolución indicando de que la sola sindicación de la quejosa o de la agraviada no es suficiente para sustentar una sanción, ¿no? Por un hecho de discriminación o de maltrato por parte de estos efectivos policiales. En el Poder Judicial, doctora, también vemos lo mismo. Los magistrados a veces se comportan de una manera no correcta contra los justiciables, no solamente hacia las mujeres, porque aquí estábamos hablando de un enfoque de género, sino también en el caso de los varones. Tenemos un caso, por ejemplo, de tenencia, donde una madre se va a trabajar a Chile y deja a una niñita de 3 años, 5 meses aproximadamente, la deja a cuidado del abuelo, teniendo el padre que puede hacerse cargo de ella, pero la deja al cuidado del abuelo materno. Este abuelo materno era una persona que vivía sola en una vivienda en la cual no tenía ni siquiera condiciones de salubridad porque no tenía baño, tenía un silo, y ese señor incluso necesitaba cuidados especiales porque él tenía un tubo en el estómago, aparte que era una persona ya de edad, ¿no? Incluso se hizo las investigaciones y este señor pedía limosna con la niñita en algunas entidades públicas, como en el Banco de la Nación, ahí en la localidad de Puerto Sucre. ¿Qué pasa? El padre, cuando le cuentan los familiares de que la niña está sufriendo, que está en peligro con este abuelo, el padre va
y le pregunta a la niñita qué está pasando, si es cierto que su mamá no está acá, y la niñita le dice sí, que tiene miedo porque incluso le habían cortado hasta la luz. Entonces el padre, bueno, él es el padre, se lleva a la niña a su casa, la madre se fue a Chile y él le pone a la niña a estudiar en un colegio particular. Es más, la niña cuando él la recoge, la lleva al médico, tenía piojos, tenía hongos, la niñita, y entonces el papá posteriormente la pone a estudiar en un colegio particular, la niña muy bien. La madre llega después de 7 meses que había estado en Chile. Cuando llega la madre, como mamá, viene a reclamar a su hija porque ella se siente, pues a veces las mujeres, ¿no? Tomamos también alguna actitud de que se siente dueña de los hijos. Viene a reclamar a la niña y ¿qué hace el juez? El juez automáticamente, sin haber evaluado esta situación que ella misma puso en peligro, ¿no? El estado físico y emocional de la niña, le da automáticamente la niña a la mamá sin tener en cuenta de que este padre estuvo con la niña 7 meses, hizo la labor y lo hizo bien también. ¿Por qué? Porque se dedicó exclusivamente al campo de salud de la niña, campo emocional y también educativo, porque la niña estaba yendo a un colegio. Es más, había un informe de la profesora que decía que la niña iba muy bien en su actividad académica y que no deberían separarla del colegio porque esto podría poner en peligro el término del año escolar. Pero sin embargo, no le importó nada eso al juez, ni a la mamá tampoco, porque se le sacó del colegio a la niña y la niña pues no continuó estudiando, ¿no? ¿Qué hacer, doctora, frente a estos hechos? Porque incluso, me estaba olvidando, se hizo una queja por discriminación al juez por no haber tenido en cuenta estas cosas, pero siempre la ODECMA en su resolución indica, bueno, es el criterio pues del magistrado y hay que respetar el criterio del magistrado. Y frente a esta resolución también, cuando son personas de escasos recursos, es difícil apelar, porque las apelaciones también cuestan, ¿no? Tienen un costo y la gente a veces ya no quiere asumir y no quiere ganarse tampoco un juicio, ¿no? Teniendo otro juicio también jurisdiccional y otro juicio administrativo. Uno quiere ganarse ya más juicio a la persona y por eso muchas veces se abandona, doctora, este tipo de casos. Entonces, frente a estos hechos, ¿cómo recurrir? ¿Qué hace la gente? No sé si por ante el despacho que usted representa, que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, no sé si hay una entidad, una oficina que monitorea este tipo de casos o dónde acudir, ¿no? Para poder acudir para poder solucionar o obtener alguna orientación más amplia sobre este tipo de situaciones que vienen ocurriendo actualmente en el Perú. Gracias. Bueno, gracias. Sí, bueno, para responder efectivamente la primera pregunta, efectivamente nosotros, parte de la dirección que dirige la doctora Carrillo, aquí Sadit, que está presente, ¿no es cierto?, tendrá mucho más backup en relación a eso. Se viene realizando una serie de medidas para que a nivel de todo el sector, tanto el sector ejecutivo como a nivel regional, ¿no es cierto?, se transversalice el enfoque de género, ¿no? Es la manera en que se tiene que mirar, ¿no?, todo lo que tenga que ver con políticas públicas y su diseño, ¿no?, en todo el plano nacional. Pero hablando de la experiencia comparada, sí, en España, por no ir hablando de Europa y específicamente España, estas medidas, por ejemplo, de contrataciones con el Estado se vienen aplicando, se vienen diseñando, se vienen dando y tienen buenos resultados, no solo en el tema de contrataciones con el Estado. España es muy progre en este tipo de temas, también en términos de medios de comunicación, tanto radio y televisión, también hay un enfoque de género y una mirada en relación a lo que se dice, cómo se dice, lo que actualmente nosotros escuchamos en televisión, ¿no? Todos los días escuchamos asesinatos, homicidios, feminicidios de manera específica, pero terminamos cayendo en lo que en su momento Judith Butler, que era la filósofa que les citaba más temprano, sostiene, ¿no es cierto? Esta capacidad de horrorizarnos que nosotros tenemos al escuchar una noticia que es cruda, que es dura, cuando escuchamos que una mujer fue asesinada delante de su hija y después la hija también fue asesinada, en fin, ¿no?, la violación sexual de un menor de edad. Esas noticias que nosotros terminamos escuchando a diario, ¿no es cierto?, nos generan un horror, pero ese horror que nos genera escuchar por la crudeza de la noticia nos debería mover o movilizar para poder tomar acciones como ciudadanos o ciudadanas. Pero si ustedes se dan cuenta, los medios de comunicación lo único que terminan informando de estas noticias es el morbo, ¿no es cierto? Porque te ponen la noticia, te ponen la imagen cruda y simplemente allí pasó, ¿no? Mujer murió, tal. El análisis no está presente allí, ni siquiera en el comentario que el periodista o la periodista realiza. Entonces, si nosotros todos los días tenemos noticias de esta crudeza, donde la capacidad de horrorizarnos que tenemos como seres humanos simplemente se ve trastocada porque no hay reflexión alguna,
lo terminamos incorporando a nuestro cotidiano y lo terminamos legitimando. Y nos terminamos diciendo, ya, es parte de lo que ocurre, ¿no? Es normal, así mataron a alguien, ya, bueno. Bueno, si lo escucho hoy día y después no lo vuelvo a escuchar, sí, oye, qué terrible. Pero hoy día, mañana, durante el día 10, 5 veces, y no tenemos capacidad de analizar por qué está sucediendo eso y interpelarnos por qué está ocurriendo y por qué además los medios de comunicación no están sumando en esta tarea social de interpelarnos este tipo de situaciones. No estamos sumando nada realmente. Los medios de comunicación en España, hay una entidad que ve el tema de medios de comunicación en términos de radio y televisión y que también aplica esta mirada con enfoque de género y señala y cuestiona y dice, oye, esto está teniendo un contenido que no es el adecuado, que no es el correcto. Desde el Ministerio de la Mujer se vienen diseñando políticas también con esa finalidad. Y en el caso de lo que nos comentaba la compañera, ¿no? Efectivamente, estos casos que nosotros hemos presentado hace un momento y que de pronto he citado casos a partir de lo que la Corte Interamericana ha dicho, pero casos como Campo Algodonero o casos como este señor Fornerón, se presenta probablemente a diario y hay muchos Fornerón y muchos casos Campo Algodonero en nuestro cotidiano, aquí en Lima y en provincia probablemente. El año pasado se daba cuenta de una sentencia que era bastante cuestionable porque efectivamente pasaba lo que usted señalaba hace un momento y es que un padre que había perdido la tenencia y custodia de sus menores hijos, ¿no? El juez no se la quería otorgar, luego se la otorgó, pero igual estableció un régimen de visitas para la madre. ¿Y cuál era el problema allí? La señora tenía antecedentes de abuso y maltrato contra sus hijos, ¿no? Y los niños le tenían un pánico, ¿no? No la podían ver. Entonces era el padre el que finalmente los protegía, los contenía. Entonces él solicitó que ese régimen de visitas, ¿no es cierto?, sea supervisado. De tal suerte, perfecto, ella es mamá, también tiene derecho a ver a los niños, pero bajo mi supervisión, porque los niños les tienen terror y los niños se escondían detrás del padre cada vez que la veían, o sea, para que se den cuenta del nivel de terror que le tenían a la señora por el nivel de maltrato que ella les había infringido. ¿Y qué hizo la jueza, el juez que determinó esto? El juez dijo, no, régimen de visitas, ella se puede llevar sábado y domingo a los niños. Entonces seguimos en esta lectura, ¿no es cierto?, con estereotipos, dicen, no, pero si es la madre tiene que estar con los niños, porque por naturaleza la madre, ¿qué cosa es la madre? ¿Qué celebramos cuando hablamos del Día de la Madre? ¿Qué decimos de la madre? Que es pura, que es virginal, que es linda, que es un poco más, y le ponemos un pedestal como si fuera una Virgen María, ¿no es cierto? Pero las mujeres somos seres humanos igual que todos ustedes. Entonces, el hecho de que nos convirtamos en madre no nos hace mujeres santas, no nos hace seres humanos, no seres humanos, yo siempre digo, somos una suerte de extraterrestres, ¿no es cierto? Porque si sumamos todas las bondades que le achacamos a las madres o que las madres socialmente deberían tener, todas nos quedamos cortísimas y al final tenemos un sentimiento de culpa pero que no nos deja vivir, ¿no? Entonces, ese contexto cultural que tenemos en relación a las madres está trasladado a la función pública en la administración de justicia, ¿cierto? Y los jueces siguen resolviendo, no, que tú como madre tienes que tener, tú como madre tienes que hacer. Y tú como madre estás maltratando a tus hijos y probablemente los vas a matar, pero no, es que socialmente esa es la dinámica. O sea, se le quita al hombre, ¿no es cierto?, la capacidad de afecto, de crianza. O sea, el hombre no está en condiciones. Claro, prefiero dejarle hasta a la abuela, porque la abuela también es mujer. Y como por ser mujer, tú de todas maneras lo vas a hacer bien, porque el hombre no. Es irreal, ¿no es cierto? Y tenemos situaciones como las que plantea la colega. Entonces, efectivamente, recordarán hace algunos años uno de los casos más fuertes que he escuchado, que me movilizó mucho, y es el caso de esta señora que asesinó a su hija, la violentó sexualmente y la asesinó aquí en San Miguel. Bueno, de pronto muchos de ustedes vienen de provincia, ocurrió acá en Lima, una señora que mató a su niña de 5 años, ¿no? La violentó sexualmente y después la mató, ¿no? Un caso sumamente movilizador. ¿Y qué ocurrió con esa señora? Esa niña tenía un padre, efectivamente, pero cuando el padre pidió la custodia, no se la dieron, ¿no es cierto? Prefirieron después que la niña esté con la abuela, y buen tiempo vivió con la abuela, y la abuela les hacía hasta robar a los niños. Y después la niña otra vez regresó con la madre, y al final tuvo un trágico desenlace. Entonces, las mujeres somos seres humanos igual que los hombres, ¿no es cierto? Con defectos, con virtudes, con cosas que tenemos que mejorar, efectivamente, pero no nos podemos seguir estereotipando de tal suerte que esperemos socialmente conductas que de pronto no tenemos, ¿no? Y que en el camino terminamos afectando a otros seres humanos como menores de edad, ¿no? Entiendo yo que la Dirección de Investigación Tutelar que funciona en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es la dirección que tiene a cargo el tema que tiene que ver con menores de edad y situaciones de riesgo, ¿no? Entonces yo creo que usted se podría dirigir allí o comunicarse allí para ver qué otras salidas en términos administrativos se les puede brindar
para que estos niños de los que usted está hablando puedan tener de alguna manera otra salida, otro mecanismo, el sector puede intervenir de alguna forma para que esta situación al menos vaya variando. Y efectivamente los policías, los jueces y los fiscales siguen en esta lógica estereotipada, y mientras esa situación no cambie, lamentablemente vamos a tener ese tipo de consecuencias y resultados. Creo que ese es el esfuerzo que ha querido hacer el Ministerio de Justicia ahora con el Ministerio de la Mujer, ¿no es cierto? Tener una guía que nos permita mirar, desmitificar los roles socialmente asignados y empezar a mirar de manera distinta para tener, como dice Judith Butler, una vida más vivible, ¿no? Gracias. Bueno, reiteramos nuestro agradecimiento a la doctora Silvia Romero Borda por su participación en la convención. Bien, da la hora asimismo, entonces vamos a hacer un corte para el refrigerio, para el almuerzo, que es libre, y los esperamos a las 2 de la tarde. Señores, mucho agradeceré por favor la participación activa de todos ustedes en la tarde. Tenemos el plenario a las 4:45 y la participación de la doctora también Patricia Carrillo, quien va a comentar el trabajo de los 7 grupos no conformados. Gracias. Invitamos a los señores asesores, por favor, tomar asiento. Muy buenos días. Por favor, se sirvan tomar asiento, por favor, para el inicio de las ponencias. Bien, señoras y señores, muy buenos días. Vamos a continuar con el programa de la 23ª Convención de Asesores Jurídicos. Nos acompaña en la mesa de honor la doctora Patricia Carrillo Montenegro, quien va a tratar el tema objeto y finalidad de la transversalización del enfoque de género en la administración pública. Asimismo, y comunicamos que lamentablemente la doctora Beatriz Ramírez Guaroto, asesora del despacho viceministerial de la mujer, ha tenido que viajar de comisión de servicios. En tal sentido, la doctora Patricia Carrillo Montenegro va también a tratar su tema. Bien, la doctora Patricia Carrillo Montenegro es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta también con estudios de maestría, ¿no?, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, ha prestado servicios de consultoría en diferentes instituciones públicas como el MEF, Defensoría del Pueblo, y en organismos de cooperación internacionales, tales como el BID, Banco Mundial, PNUD, Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como directora general de transversalización del enfoque de género en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Recibamos con un caluroso aplauso a la doctora Patricia Carrillo Montenegro. Y todas, es un gusto para el Ministerio de la Mujer estar presente en esta 23ª Convención de Representantes de las Oficinas de Asesoría Jurídica y Gerencias Legales del Sector Público. El tema que voy a desarrollar en estos minutos es fundamentalmente el objetivo y finalidad de la transversalización del enfoque de género en las políticas y en la gestión del Estado peruano. El título que está en el programa dice la administración pública, pero en verdad nosotras preferimos hablar de políticas y la gestión pública en el Estado peruano, porque todo lo que brindan las oficinas de asesoría jurídica y las gerencias legales son justamente ese soporte legal para las decisiones de política y para la gestión pública. Entonces, es importante siempre pensar en que tanto la gestión como la asesoría jurídica y todo lo que nos dan a las áreas técnicas, los órganos de apoyo, tienen que estar absolutamente vinculados, y nos parece fundamental que las oficinas de asesoría jurídica y las gerencias legales entiendan un poco más qué cosa es lo que significa el enfoque de género en las políticas públicas. Porque este enfoque tiene también, ¿no?, que ser considerado en el momento en que se hace un análisis jurídico, no solamente de los proyectos normativos, sino de las situaciones jurídicas y de los derechos que están detrás de las políticas y que van a ser justamente soportados por las normas jurídicas y por las opiniones jurídicas que estas oficinas van a emitir.
Entonces quiero partir primero de una constatación. Y quisiera pedirles, por favor, que puedan, si no pueden apagar sus teléfonos, por lo menos ponerlos en silencio, aunque ustedes no lo quieran señalar aquí, y que tenemos que tenerlo muy claro, todas y todos los funcionarios y funcionarias que nos desempeñamos en la gestión pública, estemos en las áreas de apoyo o estemos en las áreas técnicas, es que la desigualdad de género es un problema público y que es un obstáculo para el desarrollo. ¿Ya? Hay informes y hay consensos internacionales sobre cómo es que, a pesar de que hemos avanzado en el desarrollo, cómo a pesar de que ha habido un mayor crecimiento económico, todavía existen desigualdades persistentes. Y al centro de esas desigualdades se encuentra la igualdad de género. El informe de desarrollo humano del año 2010, como el informe de desarrollo humano del año 2013 del PNUD, señalan esto con mucha claridad. Y también en el centro se encuentra el informe de desarrollo del Banco Mundial. Estos tres informes, 2010, 2012 y 2013, dos de Naciones Unidas y uno del Banco Mundial, que ustedes los pueden descargar de la página web, tranquilamente en Google ponen Informe de Desarrollo Humano PNUD 2010 y les va a salir el primero, Informe de Desarrollo Humano 2013 PNUD, les va a salir el último, Informe sobre Desarrollo e Igualdad de Género Banco Mundial 2012 y les va a salir el de en medio. Estos tres informes señalan con muchísima claridad justamente que el desarrollo no ha logrado disminuir las desigualdades de género, porque la desigualdad de género ha logrado persistir a través del conjunto de medidas que han implementado los estados para crecer en la economía, para promover la competitividad, la diversificación productiva y para promover en general todo este paquete que tiene que ver con el crecimiento económico. Entonces, crecer económicamente y desarrollarnos como país, en el caso peruano, no necesariamente ha significado una mayor igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo responde entonces el Estado peruano frente a esto? Y no quiero hablar de todas las políticas públicas porque quiero enfocarme en la transversalización del enfoque de género. El Estado peruano recién desde el año 2011, a fines del 2011 que se aprueba la nueva ley de organización y funciones del Ministerio de la Mujer, coloca ahí su primera competencia, ¿no? La primera competencia del decreto legislativo que regula, el 1098 que regula la organización y funciones del Ministerio, dice que es competencia del Ministerio de la Mujer, artículo 5, literal A, así como nos gusta a los abogados y las abogadas citar textualmente, ¿no? La promoción y fortalecimiento de la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas, planes, programas y proyectos del Estado. Entonces, claro, esto a la mayoría, ¿no? Aunque estamos haciendo esfuerzos muy importantes para que no sea así, pero al comienzo a la mayoría esto le parecía chino. ¿Qué cosa es transversalización del enfoque de género? Y yo justamente quiero explicarles aquí de qué se trata y cuál es la relación que tiene con las tareas que ustedes desarrollan como funcionarios y funcionarias que se desempeñan en las oficinas de asesoría jurídica y en las gerencias legales. El Ministerio de la Mujer tiene la rectoría en las políticas de igualdad de género, pero también tiene la rectoría en la transversalización del enfoque de género en las políticas, planes, programas y proyectos del Estado. A través de esa rectoría, nosotros lo que hacemos es promover en otros sectores y en otras entidades y en otros gobiernos, que no sean solamente el gobierno nacional, sino los gobiernos subnacionales, promovemos políticas con enfoque de género.
Entonces, tengamos en claro que hay políticas de igualdad de género que están en el marco de la rectoría del Ministerio de la Mujer, que es el rector en igualdad de género, en políticas a favor de la mujer, a favor de poblaciones vulnerables, pero que también la política pública, aun cuando su competencia principal no sea la igualdad de género, como por ejemplo las políticas económicas, las políticas de desarrollo productivo, las políticas de ambiente, las políticas educativas, pueden incorporar el enfoque de género. Entonces, lo que nosotros hacemos es promover, como dice nuestra competencia, la incorporación del enfoque de género en esas otras políticas públicas, ¿no? En las entidades públicas de los gobiernos nacionales y de los gobiernos subnacionales, para que estas políticas regionales, locales y las políticas sectoriales incorporen el enfoque de género. ¿Y esto qué significa entonces? Porque hasta aquí vamos avanzando en entender esto, pero todavía no lo terminamos de entender. Y antes de pasar al concepto de transversalización y qué cosa es lo que implica, ahí señalarles que las políticas de igualdad de género definen estándares e indican cursos de acción hacia la igualdad. ¿Cuáles son estos estándares? ¿Cuáles son estos mandatos de las políticas de igualdad de género? Una primera cuestión es que tienen que remover los obstáculos para el pleno ejercicio del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Porque cuando estamos hablando de género, estamos hablando de relaciones entre mujeres y hombres, relaciones socialmente construidas, culturalmente construidas. Y también estamos hablando de relaciones de poder. Y como estamos hablando de relaciones socialmente construidas y culturalmente construidas, nosotras y nosotros como profesionales del derecho sabemos que el derecho o los derechos, ¿no? Los diversos derechos que existen en el mundo, no solamente existe el derecho occidental, ¿no? Son también producto de una construcción cultural. El derecho y las normas jurídicas que regulan la convivencia humana son también un producto cultural y por lo tanto también están impregnados de estas concepciones culturales que implican, ¿no?, el cómo se es hombre, cómo se es mujer en una sociedad y cómo el ser hombre y ser mujer en una sociedad implica también relaciones de poder. Por lo tanto, como el poder está desigualmente repartido y la justicia y el derecho busca la justicia y la igualdad, entonces las políticas de igualdad de género buscan justamente remover estos obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos de hombres y mujeres, ¿no? Otro estándar fundamental, son muchos, yo he seleccionado 4, es justamente también la adopción de políticas, planes y programas que incorporen el principio de igualdad de género, ¿no? La promoción de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en el caso de la administración pública y del servicio público, en la contratación, ¿no? Pero además, la contratación es la parte final de todo un proceso de convocatoria, criterios de selección, contratación, fortalecimiento de sus capacidades y también promoción de quienes accedemos a la función pública en diferentes niveles de gobierno y para ejercer diferentes funciones. Y finalmente, algo que sí es importante, garantizar el acceso de mujeres a instancias de poder y toma de decisiones, porque como ustedes saben, ahí en la representación política es donde es más evidente la desigualdad de género. Todos estos estándares y otros están contenidos en las políticas de igualdad de género, que en nuestro país están básicamente contenidas a nivel nacional, porque muchos gobiernos regionales están produciendo sus propias políticas y sus propias normas para la igualdad de género, pero a nivel nacional están contenidas en la Ley 28983, la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, el Decreto Supremo 027, que regula las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento, y la segunda política de Estado es justamente en materia de igualdad entre hombres y mujeres,
y en el Plan Nacional para la Igualdad de Género, el PLANIG, que tiene un horizonte temporal del 2012 al 2017 y que contiene un conjunto de objetivos estratégicos, resultados, metas e indicadores que nos comprometen a todas las entidades públicas del nivel nacional y de los niveles subnacionales. Entonces, recordando, políticas de igualdad de género y políticas públicas con enfoque de género, que ahí es donde entra el trabajo de la transversalización del enfoque de género. Este es el marco nacional y ahora miremos lo que es la transversalización del enfoque de género. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el Ministerio de la Mujer para desarrollar esta competencia de transversalizar el enfoque de género en toda la política pública? ¿No? Lo que hacemos es integrar, o sea, promovemos, desarrollamos capacidades, fortalecemos, contribuimos a que se fortalezca la institucionalidad pública para integrar el enfoque de género de forma permanente en todos los ámbitos, ¿no?, de las políticas y de la gestión pública, así como también en todos los niveles de gobierno. La transversalización del enfoque de género es un proceso estratégico que debe tener como resultado la igualdad de género. Y les pongo un ejemplo. El Estado peruano se comprometió el año pasado, en diciembre, en el marco de la COP20, a desarrollar un plan de acción de género y cambio climático. Se comprometió el Estado peruano y se comprometieron todos los estados partes de la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y ahora en diciembre, en París, que va a estar sitiada, van a reunirse representantes de más de 180 países para la COP21 y el Perú es copresidente de esta convención. Por haber sido el presidente de la COP20, ahora copreside la COP21 con el Estado francés. Entonces, el ministro de Ambiente peruano y el ministro de Ambiente francés van a presidir la COP21 y ahí el Perú va a presentar el Plan de Acción de Género y Cambio Climático. ¿Qué implica este plan? Implica que la acción climática, que compromete a muchísimos sectores, debe contribuir también a cerrar las brechas de desigualdad de género entre hombres y mujeres. Y esto pasa por un conjunto de elementos que tienen que ver con cómo se accede y controla los recursos naturales. El control del recurso agua no es igual para hombres y mujeres. La afectación del estrés hídrico no es igual para hombres y mujeres. No hay estudios en el Perú, pero en otros países, en África, cuando se les ha preguntado a los hombres cómo te afecta la falta del agua, los hombres dicen, me afecta porque pierdo mis cultivos, ya no puedo vender y entonces me hago más pobre. Cuando se les pregunta a las mujeres cómo te afecta la falta del agua, las mujeres responden, ya no tengo agua limpia o tengo menos agua para preparar los alimentos, por lo tanto, mi familia se enferma y no la puedo atender. Entonces, a hombres y mujeres nos afecta el estrés hídrico, pero nos afecta de diferente manera. Y no nos afecta porque seamos hombres y mujeres solamente, nos afecta porque la sociedad ha inventado una división sexual del trabajo por la cual tradicionalmente las mujeres son responsables de las tareas reproductivas y los hombres son principalmente responsables de las tareas productivas. Entonces, el recurso agua, que es para todos, nos afecta de manera diferente y esa afectación está marcada, por ejemplo, por la división sexual del trabajo. Entonces, cuando se habla de las políticas de gestión del recurso hídrico y no se tienen en cuenta las distintas afectaciones que la escasez del recurso hídrico, esto es un ejemplo, ¿no?, tiene para hombres y mujeres, corremos el peligro de hacer políticas que respondan solamente a unas necesidades y que invisibilicen las necesidades y las demandas de un importante sector de la población. Porque en el mundo, la mitad de la población pertenece al sexo masculino y la otra mitad al sexo femenino. Entonces, la igualdad tiene que pasar justamente por el reconocimiento
de las diferencias y las distintas necesidades que tenemos hombres y mujeres y cómo es que desde la política pública se responde al acceso y al pleno ejercicio de los derechos de hombres y mujeres en igualdad. Porque hombres y mujeres somos diferentes, pero lo que no podemos ser es desiguales. Entonces, fíjense ustedes que desde el Ministerio de la Mujer no queremos destruir las diferencias. Lo que queremos hacer es eliminar las desigualdades. Y tenemos que ser conscientes que las desigualdades se han construido justamente sobre las diferencias, ¿no? Entonces, se dice mucho que la única cosa que nos puede hacer diferentes, que nos diferencia, es el sexo. Entonces, usamos nuestros órganos sexuales para hacer las tareas domésticas, no. Las hacemos con las manos y con la cabeza. Utilizamos nuestros órganos sexuales para hacer las tareas productivas en el campo, en el mercado, en la bolsa, no. Necesitamos nuestras cabezas y también de repente por ahí nuestras manos para hacerlas. Entonces no tendrían por qué ser unas tareas solo de mujeres y otras solo tareas de hombres. Entonces es importante que reconozcamos que una cosa es ser diferentes y otra muy distinta es ser desiguales. Y lo que las políticas de igualdad buscan es justamente atacar los factores que nos convierten en seres desiguales. Entonces, y para esto es útil hacer análisis con enfoque de género. Y por eso es importante incorporar el enfoque de género en la política, pero también en la gestión pública. Y por eso es que hemos colocado al centro la definición de transversalización y alrededor todas las áreas de la política y la gestión pública donde nos interesa prioritariamente incorporar el enfoque de género. En las políticas públicas, en la normatividad, en la estructura organizacional y en la articulación intergubernamental también, ¿no? Entonces, y también en la articulación interinstitucional. El Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Mujer pertenecen al mismo nivel de gobierno, pero hemos trabajado asociativamente para lograr esta guía de orientaciones para incorporar el enfoque de género en el trabajo de las oficinas de asesoría jurídica, que es lo que, según entiendo, les van a entregar al finalizar este evento. Entonces, ahí hay un trabajo articulado de dos sectores con esta orientación de incorporar el enfoque de género en un área fundamental. Hay autoridades, y seguramente ustedes tienen jefes o jefas, que no mueven un dedo si la oficina de asesoría jurídica no les ha dicho es legal. Porque nadie quiere terminar con un traje a rayas después de una gestión pública. ¿No es cierto? Me dan un permiso, voy a traerme mi vaso de agua. Y digo esto porque es importante reconocer el poder que tienen ustedes. Poder que la mayoría estoy segura que usa sabiamente, pero poder que también puede servir de manera discrecional para inducir, ¿no es cierto?, a decisiones que muchas veces antes que inspiradas en los principios de justicia e igualdad pueden estar inspirados en prejuicios sobre las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Y esto es bien importante y al final voy a compartir con ustedes 7 reflexiones de profesores y profesoras de derecho sobre este tema. Porque a veces a los abogados y a las abogadas nos gusta, a ver, ¿quién lo dice? Ah, una funcionaria o un funcionario de mi mismo nivel, no me importa. Pero que lo diga un académico, ahí ya le prestamos atención. Yo soy abogada, entonces aquí estamos entre gitanos y no nos vamos a leer las manos. Entonces, nos interesa también incorporar el enfoque de género en el proceso presupuestario y en la inversión pública, en la planificación estratégica, la planificación operativa, el monitoreo y la rendición de cuentas, porque nadie rinde cuentas sobre los resultados de igualdad de género de la política pública. Y eso es algo que estamos comenzando a promover desde el Ministerio de la Mujer. Este año,
la secretaria general de Devida, frente a todos los y las servidoras públicas de Devida, rindió cuentas sobre los avances de Devida en la igualdad de género. Y eso no se ve a veces ni siquiera en los ministerios sociales, ¿no? Entonces, son cosas que se van avanzando en este pequeño y corto proceso, pero muy intenso, de transversalizar el enfoque de género, que recién tiene 3 años, porque desde el año 2002 en que se aprobó nuestro reglamento de organización y funciones, comenzamos a existir como dirección y comenzamos a desarrollar esta competencia que tiene el Ministerio de la Mujer. También nos interesa incorporar el enfoque de género en la política laboral, en la política de recursos humanos, en el desarrollo de capacidades de los y las servidoras públicas, en la agenda institucional, en la cultura institucional, en las prácticas y valores de las organizaciones y en la comunicación interna y externa. Y por eso es que ahí es fundamental usar el lenguaje inclusivo, ¿no? A veces también nos dicen, hablar las, decir la ciudadanía en vez de los ciudadanos. Sí, pues, o sea, cambiar cuesta, pero se puede cambiar. O sea, si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de estar en un taller sobre lenguaje inclusivo, se van a dar cuenta que la propuesta del lenguaje inclusivo se basa justamente en el respeto de las normas de la Real Academia de la Lengua y utiliza recursos que nos da la Real Academia de la Lengua para poder tener un lenguaje que visibilice de la misma manera a hombres y mujeres. Y aquí, justo cuando yo preparaba esta presentación, dije, aquí falta un círculo. Dije, no lo voy a poner ahora, pero después de esta experiencia con el Ministerio de Justicia sí lo voy a poner, porque quería decirles que ahí falta un círculo, y falta el círculo también para colocar ahí, ¿no?, de transversalizar el enfoque de género en la labor de asesoría legal y jurídica de las entidades públicas, porque es fundamental que desde ahí también se garantice y se preserven los principios de igualdad entre hombres y mujeres. Así que la próxima que nos vean a las del Ministerio de la Mujer con esta diapositiva, ya no van a encontrar 6 circulitos, sino 7, ¿no? Entonces, aun cuando el objeto principal no es la igualdad, como les comentaba en relación a la política climática o a las políticas ambientales, los resultados deben contribuir a la eliminación de la desigualdad de género. Esas son las políticas públicas con enfoque de género. Políticas educativas, políticas culturales, políticas de salud, políticas sobre diversificación productiva, políticas de promoción de la pequeña y microempresa, pueden contribuir a la igualdad de género. Y más adelante les voy a comentar un ejemplo de colisión entre algunos estándares y cómo también desde las oficinas de asesoría jurídica podemos contribuir a la igualdad o también contribuir a la desigualdad o a colocar por encima estándares que no necesariamente responden al sistema internacional de derechos humanos. Entonces, y aquí justamente decimos que las políticas con enfoque de género definen aspectos específicos en los que la acción pública va a contribuir a reducir brechas de género. ¿Y cómo se transforman estos roles tradicionales de género? Ayer he estado con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y me pueden creer que no sabían los hombres, miren, trabajan en el Estado. Muchos diplomáticos son abogados y son abogadas. Y eso me demostró que los abogados y las abogadas no lo sabemos todo. ¿No es cierto? O sea, no somos dioses ni diosas. No sabían que tienen derecho a una licencia por paternidad. No sabían. Fue una sorpresa para muchos de ellos y de ellas cuando yo les hablé de esto, ¿no? Entonces, y les contaba también que cuando he hablado de esto muchas veces en gobiernos regionales, un funcionario me dijo,
cuando nació mi hijo yo no pedí la licencia porque me dio vergüenza. ¿Qué van a decir? Entonces también es importante ser conscientes o sea, no solo las mujeres perdemos con la desigualdad, los hombres también pierden con la desigualdad. Y es fundamental, y siempre que les pregunto a los hombres si están contentos con tener 4 días, algunos dicen que sí, otros dicen que quieren 10 días, otros dicen que quieren 90 días, igual que las mujeres. Y yo siempre les pregunto, ¿y dónde está la marcha de los hombres que exigen, así como, ¿no?, otros colegas del CITE sobre todo salen, ¿no?, a la calle y dicen, ¿no?, que en las calles conquistan sus derechos? ¿Dónde está la marcha de los hombres que exigen más días para su licencia por paternidad? No lo hacen porque sean flojos para salir a la calle o porque estén recargados de trabajo, porque en el Estado todas y todos estamos recargados de trabajo, ¿no? Por eso a mí me encanta que la gente del sector privado entre al sector público y vea que eso de que en el sector público todos somos ociosos y ociosas y corruptos y corruptas es falso. Que hay corrupción y que hay gente floja es cierto. Pero la mayoría de servidores y servidores en verdad trabajamos un montón y tratamos de hacer nuestro trabajo con honestidad. Entonces, que nuestros compañeros del sector público salgan a la calle a marchar por su licencia no es porque les falte tiempo, es porque no son conscientes, ¿no? La sociedad les ha dicho, esa no es tu chamba, para eso está la mamá. Entonces, cuando uno no asume eso como una responsabilidad, no va a reivindicar un derecho, ¿no? Entonces, por eso es importante que la política pública también contribuya a la transformación de estos roles tradicionales de género. Y miren aquí, cuando les hablaba de la colisión de los enfoques, ¿hay alguien de OCE aquí en la sala? No voy a hacer preguntas jurídicas, solamente quiero saber si hay alguien de OCE. No hay nadie de OCE. ¿Hay alguien de transportes? Transportes. Ya. ¿Y de Provías descentralizado? No. Les cuento esta historia. Les voy a contar esta historia que tiene que ver con 3 entidades públicas, con OCE, con Transportes y con el Ministerio de la Mujer. Provías descentralizado, que no tiene competencias directas en igualdad de género, introdujo un mecanismo de acción afirmativa en los términos de referencia para la contratación de empresas que iban a dar el mantenimiento en los caminos rurales. ¿Con qué objetivo? ¿Con el objetivo de meterse en la cancha del Ministerio de la Mujer? No, con el objetivo de implementar, ¿no?, y de construir políticas públicas de transporte que contribuyan a la igualdad entre hombres y mujeres. Que, como ya dijimos, si bien es cierto, eso está en la rectoría del Ministerio de la Mujer, es responsabilidad de todo el Estado, porque es una política nacional de obligatorio cumplimiento, además, a través del Decreto Supremo 027. Entonces, ¿qué cosa decía esos términos de referencia? ¿No? Decía que las empresas que lograran reclutar al menos el 30% de mujeres de la zona y que especialmente sean jefas de hogar pobres, iban a tener un puntaje adicional en el concurso, en la valoración. ¿Qué cosa significaba esto? Esto significaba, y así lo entendimos, así lo entendió Provías, así lo entendió el Ministerio de Transportes, y así lo entendió y felicitó el Ministerio de la Mujer, significaba darle la oportunidad a mujeres pobres, porque los hogares jefaturados por mujeres, que son el 27% de los hogares, son por lo general hogares pobres, ¿no? Cuando un hogar es jefaturado por una mujer, el 83% de estos hogares
están constituidos solo por jefas solas, no hay hombre. Cuando el hogar está jefaturado por un hombre, solo el 13% es jefaturado solo por un hombre porque no hay ninguna mujer. Entonces, cuando el hogar está jefaturado por un hombre, ahí siempre la mayoría de esos hogares tienen presencia femenina. Pero en el 27% de los hogares que son jefaturados por una mujer, de ese 27%, el 83% está solo jefaturado por una mujer y por lo tanto hay solo un ingreso para la subsistencia. Los hogares jefaturados por mujeres suelen ser pobres y pobres extremos. Entonces, miren, estaba ayudando a hogares pobres y pobres extremos a mejorar sus recursos dándole una oportunidad laboral a las cabezas de estos hogares que eran mujeres. Y OCE, ¿no?, les dijo: están atentando contra la ley, las leyes de libertad de contratación, porque están introduciendo elementos que están pervirtiendo el mercado, el sagrado mercado. Y entonces nosotros, como abogados y abogadas, que siempre nos agarramos de la interpretación jurídica para tener la razón, ¿no es cierto?, ¿no? Y hasta hemos tenido ejemplos de interpretaciones auténticas para decir que la Constitución dice una cosa que no dice. Entonces OCE dijo esto. Y ahí, evidentemente, podemos decir, hay una razonabilidad en ese argumento. Que se está introduciendo un criterio, se está introduciendo un criterio. Pero ahí hay dos estándares que están colisionando. Un estándar que tiene que ver con las leyes del mercado y estándares que tienen que ver con los derechos humanos, con los derechos a salir de la pobreza, a que el Estado brinde a ciudadanos y ciudadanas condiciones de igualdad para salir de la pobreza y, en el caso de los hogares jefaturados por mujeres, para evitar la reproducción generacional de la pobreza. ¿No? Y ahí hay dos estándares. Uno, absolutamente bien sustentado por Provías descentralizado y respaldado por el Ministerio de la Mujer, y otro, ¿no?, respaldado por OCE. Y ambos respaldados por sus oficinas jurídicas, ¿no? Entonces, por eso es fundamental que entendamos qué cosa es lo que estamos defendiendo. Y por eso es importante que desde las oficinas de asesoría jurídica no hagamos mecánicamente nuestro trabajo, como tampoco debemos hacerlo desde ninguna oficina, y ser conscientes qué cosa es lo que estamos sosteniendo con nuestras opiniones. Entonces, las políticas con enfoque de género, en todos los sectores donde nunca falta una oficina de asesoría jurídica, en ningún gobierno subnacional donde nunca falta una gerencia legal, tienen justamente en la transversalización del enfoque de género una estrategia que permite cumplir mandatos provenientes de esta rectoría de igualdad, pero además que se entrelaza con las competencias para producir resultados de igualdad de género que deben ser sustentados y respaldados jurídicamente. Y por el programa he visto que ustedes ayer han tenido muchas exposiciones que tienen que ver justamente con esto, con estos estándares que obviamente yo no voy a desarrollar aquí. Sin embargo, nos encontramos con muchas resistencias. El enfoque de género nos cuestiona a todos y todas la forma en que hemos sido, en que se ha construido nuestra feminidad y nuestra masculinidad. Porque aunque podamos decir, nunca he estado en un taller sobre género, nunca he revisado un solo libro de enfoque de género, el género está, o sea, hemos vivido desde que nacimos mensajes, mandatos y un orden sociocultural que, basándose en nuestra diferencia biológica, ha construido desigualdades. Nos han dicho, tú puedes
este es tu espacio y de aquí no te mueves, o puedes salir hasta acá nomás, o este es tu espacio, cómete el mundo es para ti, ¿no? Dependiendo de nuestro sexo se nos ha permitido jugar con ollitas y se nos ha prohibido jugar con tractores. Se nos ha permitido jugar con pelotas y se nos ha prohibido jugar con muñecas. Cuando nada dañino tiene en que hombres y mujeres juguemos igualmente con ollas, con platos, con pelotas, con tractores, que nos trepemos a un árbol, ¿no? Y que montemos un skate, ¿no? Y hagamos piruetas. Cuando uno le da a un niño ollas, cocina y una muñeca, en lo único que lo va a convertir es en un ser humano más completo y en un mejor padre, porque se va a estar entrenando para las tareas de cuidado, para la que las mujeres nos entrenan desde chiquititas. Cuando uno le da a una mujer una pelota, un tractor, ¿no? Le da algo que le sirva para desenvolverse en espacios más amplios, está contribuyendo también al empoderamiento de las mujeres, a que sean capaces de explicar lo que quieren hacer, a que sean capaces también de ser atendidas por otras personas, a preocuparse por sí mismas y por desplazarse en espacios más amplios. Entonces, como hemos crecido con esos mandatos están en nuestras cabezas y están también cuando se aplican las normas y cuando se aplica el derecho. Antes, los jueces solamente otorgaban el divorcio por sevicia cuando había reiterancia. Ahora basta que una sola vez un hombre le pegue a una mujer o una mujer le pegue a un hombre para que exista violencia y para que esa pueda ser una causal de divorcio. Pero aún ahora eso sigue operando en las cabezas de funcionarios y funcionarias, de las comisarías, de las fiscalías, del Poder Judicial, y todavía sigue siendo muchas veces todo un vía crucis, ¿no? Que una mujer pueda defenderse de una situación de violencia. En todos los casos de feminicidio han habido antecedentes de maltrato que no han sido escuchados ni por la justicia ni por el Estado. En todos. Más del 90% de personas que cometen feminicidios son cercanas, han sido parejas o exparejas de las víctimas. Y seguimos hablando de la familia como si fuera la Sagrada Familia, cuando muchas veces es el lugar menos seguro para una mujer, para una niña, para un niño o para una persona homosexual o lesbiana. Porque es en sus propias familias donde comienza la violencia y la discriminación. Y todo eso está en nuestras cabezas y está también cuando nos dirigimos a los sectores, a las entidades públicas, ¿no? Y a pesar de que la importancia de incorporar el enfoque de género en las políticas está documentada en textos como los que les mostré al comienzo, en normas nacionales e internacionales, en documentos analíticos, en estudios sociológicos, antropológicos, políticos, ¿no? Esas resistencias siguen considerando la igualdad de género como un asunto de segundo orden, ¿no? Y seguimos, ¿no?, relacionándonos y perpetuando prácticas discriminatorias, ¿no?, que atentan justamente contra la igualdad. Y en la gestión pública esto se expresa fundamentalmente cuando rechazamos la cuota, ¿no? Cuando decimos, pero eso es un tema de méritos. ¿Ustedes saben quién fue Trinidad María Enríquez? Si alguien sabe quién fue Trinidad María Enríquez, levante la mano, por favor. ¿No les suena el nombre de Trinidad María Enríquez? Les invito a leer la historia de Trinidad María Enríquez. Trinidad María Enríquez fue una cusqueña que nació
en el siglo XVIII y que fue la primera abogada en este país y seguramente en toda América Latina. Trinidad María Enríquez estudió en la Universidad Nacional, en el Cusco, si no me equivoco, o en el Cusco o en San Marcos. Ella luchó para que la dejen ingresar a la universidad. Cuando ingresó a la Facultad de Derecho, por fin, después de luchar para que la dejen ingresar, tuvo que luchar para que le tomen los exámenes. Cuando logró aprobar los exámenes, tuvo que luchar para que le otorguen el grado. Yo les estoy haciendo un resumen bien apretado. Cuando le dieron el grado, tuvo que luchar para que la dejen ejercer. Y ahí, cuando ustedes lean la historia de Trinidad María Enríquez, se van a dar cuenta cómo todo el sistema social, jurídico y político estaba justamente en contra del ejercicio de sus derechos. Cuando por fin Trinidad María Enríquez logra tener el permiso para ejercer, se enferma y muere. Y yo no creo porque haya sido piña. ¿Ustedes se imaginan todo el desgaste emocional y las huellas físicas que da en un ser humano, hombre o mujer, luchar por tener la posibilidad de decidir con libertad las opciones en su vida? Ella abrió la trocha no solo para las abogadas, sino para todas las mujeres que hasta ese momento no podían acceder a una carrera universitaria, ¿no? Y no era un tema de capacidad, porque en medio de esa lucha y en medio de ese desgaste, ella aprobó sus exámenes, ¿no? Y logró titularse, logró tener la colegiatura, que no recuerdo cómo se llamaba en ese momento. Pero todo ese desgaste hizo que al final le pasara la factura y murió. Quizás en ese momento los diagnósticos no estaban suficientemente desarrollados. Yo me imagino pues que le daría cáncer. Pienso, no sé, porque ahora sabemos que el cáncer tiene un sustrato también de sufrimiento, de dolor, de cosas que no sanan, ¿no? Entonces esa es la historia de nuestra colega, nuestra, de todas y todos los que estamos aquí, que fue la primera mujer abogada en el Perú. Y voy a terminar con algunas reflexiones sobre la incorporación del enfoque de género en el ejercicio de las funciones de las oficinas de la asesoría jurídica. Y estoy citando a profesoras y profesores de Derecho. Marisol Fernández nos dice, por ejemplo, que las teorías críticas del derecho han evidenciado que en el contenido de las normas subyace un texto que a veces responde a paradigmas que han sido construidos arbitrariamente, a partir de los cuales, a partir de estos paradigmas, a veces se crean privilegios y marginalidades. Y que el género es una categoría que nos ha permitido leer entre líneas los contenidos de las normas y el razonamiento que subyace a estas normas, demostrando que muchas veces las concepciones formalistas lo alejan de su finalidad, que es la justicia. Un ejemplo, el que les puse en relación a esta colisión de enfoques entre mercado y estándares internacionales de derecho a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, que ha significado, ¿no?, que le prohíban a Provías continuar aplicando un mecanismo de acción afirmativa que beneficiaba a las mujeres pobres rurales en nuestro país. La segunda reflexión es también de una profesora de Derecho. Y ella nos dice que sería ingenuo sostener que solo el reconocimiento constitucional, porque los abogados, y a mí me lo han dicho, pero si la igualdad está en la Constitución, suficiente.
¿Para qué más? ¿No? Es iluso, es ingenuo pensar que solamente el reconocimiento constitucional y el de los tratados internacionales sobre derechos humanos y el derecho a la igualdad y a la no discriminación es suficiente para cambiar nuestros comportamientos y nuestras percepciones. Porque muchas veces todo ese estándar está ahí, pero si no cambiamos de actitud en el momento de aplicar el derecho, en el momento de dar una opinión jurídica, todo eso está por gusto, ¿no? Por eso es necesario revisar, y yo he puesto ahí responder, por eso lo he resaltado, porque eso no es textual de Elena Elvites. Ella dice que es necesario revisar las exigencias que se derivan del derecho a la igualdad, pero también tenemos que responder a esas exigencias, ¿no? Que se derivan del derecho a la igualdad y no discriminación, removiendo obstáculos que impiden o dificultan, ¿no?, la plenitud de este derecho mediante instrumentos para la igualdad material, como por ejemplo las cuotas, ¿no? Y esto que está ahí tiene relación justamente con estas políticas y estos estándares de los que les hablaba al comienzo, que nos mandan justamente remover las barreras para alcanzar la igualdad. La tercera reflexión tiene que ver, es de Elena Elvites también, y tiene que ver con que la construcción de la igualdad real exige la adopción de medidas que tengan en cuenta la desigualdad real. Porque muchas veces queremos resolver desigualdades reales con igualdades formales. Sí, pues, si dice que todos somos iguales, ¿ya para qué para qué? No, pues, todos somos iguales. Miren lo que está pasando en el caso de Provías. Aplicando el criterio de OCE, estamos profundizando la desigualdad en el caso de mujeres pobres, jefas de hogar, que ya no van a poder acceder a un programa social a través de la introducción de un mecanismo de cuotas, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, que adoptemos medidas que tengan en cuenta justamente esta desigualdad real en la que vivimos las personas. Y por lo tanto, ¿no?, introducir diferentes consideraciones frente a la ley. Esto, por eso, como me gustaría poder explicárselo, pedimos una cita OCE para reunirnos face to face, nunca nos la dieron, ¿no? Y por eso es necesario que ahí actúen valores constitucionales de libertad efectiva y de concreta justicia. Y ello, nos lo dice esta profesora, demanda una conducta activa por parte del Estado. Demanda una conducta activa de quienes tenemos la posibilidad de influir, ustedes. Nosotras y nosotros es el Ministerio de la Mujer. Entonces, cuando estamos hablando de género, de enfoque de género, estamos hablando de derechos humanos, de hombres y mujeres, que tienen que estar preservados a través de las políticas públicas, porque las políticas públicas son los medios por los ejercicio de los derechos a la ciudadanía. Y obviamente las ciudadanas y ciudadanos no somos iguales, no tenemos la posibilidad de ejercer todos nuestros derechos de la misma manera. Y seguimos con otra cita que ya entra un poco más al papel del Estado, y Elena nos dice, ella es constitucionalista y especialista también en administración pública, nos dice que el papel del Estado es fundamental. Es fundamental respecto a mujeres como colectivo excluido históricamente en el ejercicio de sus derechos. Estamos hablando de relaciones de poder entre hombres y mujeres. Hay que reconocer que históricamente las mujeres han sido excluidas, han sido la colectividad más excluida, ¿no? Y eso tiene que ser considerado. Pero también, como les decía, tenemos que considerar que pierden los hombres, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, el derecho a la igualdad tiene un complemento, justamente este mandato de no discriminación por razón de sexo. Y este mandato, como dice ahí, no solamente busca brindar una protección reforzada para las mujeres, sino también releva el papel que debe desempeñar el Estado en el logro de la igualdad. La quinta reflexión que nos la trae el profesor Iván Montoya, él es penalista
Y él nos dice, cuando hablamos de feminicidio, él ha estudiado incluso los casos de esterilización forzada, ¿no? Las víctimas tienen derecho a la tutela judicial efectiva, derecho a la defensa, derecho a la igualdad y no discriminación y a la debida reparación por el daño ocasionado, entre otros derechos fundamentales. Los márgenes de discrecionalidad de los operadores jurídicos, en donde a veces se filtran nuestras propias concepciones y valores de las relaciones de género, ¿no es cierto?, en lugar de ser cubiertos por estos criterios objetivos, que pueden ser, como él mismo lo dice, prejuiciosos, sexistas y discriminatorios, deben solventarse en criterios objetivos que garantizan los derechos de las personas. Penúltima reflexión sobre el lenguaje. El lenguaje neutral, nosotras y nosotros sostenemos que nada es neutral en género. Y ahí Marisol Fernández nos dice que el lenguaje neutral puede ocultar concepciones discriminatorias basadas en el género u otros ejes de diferenciación, ¿no?, como pobreza, procedencia étnica, discapacidad, urbano-rural, etcétera, ¿no? Y ahí es importante preguntarse por la mujer. ¿Y por qué dice eso? Porque hay una metodología que dice pregúntate por la mujer, ¿no? Y dice justamente que la pregunta por la mujer, porque ahí se refiere a una postura metodológica, por si acaso, ¿no? O por cualquier otro grupo desaventajado puede sacar a la luz, justamente, que no es tan neutral como pensamos, ¿no? Entonces, si estamos ante un lenguaje de normas elaborado neutralmente, la pregunta por la mujer cobra una importancia central porque implica un esfuerzo riguroso para examinar la carga moral sobre la cuestión de género que subyace en él. Cuando una mujer es atacada y le decimos, ¿por qué pasaste por ahí?, le estamos diciendo que ella tuvo la culpa. Y el acoso sexual es un ejemplo perfecto, porque la mayoría de personas que sufren acoso sexual callejero son mujeres, niñas y niños, ¿no? Y las mujeres no queremos andar seguras en las calles. No es un tema de seguridad. Las mujeres queremos andar libres en las calles. Porque cuando viene alguien que no nos conoce y nos dice cualquier cosa sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra cara, sobre nuestra ropa, está atentando contra nuestra libertad de andar por la calle como queremos andar. Entonces, y a veces las mujeres no somos conscientes de eso y decimos reclamamos seguridad. Pero lo que debemos reclamar es libertad. Y esto no se resuelve poniendo, por ejemplo, buses para mujeres y buses para los hombres, porque vivimos en un mundo de hombres y mujeres. Y siempre vamos a estar compartiendo todos los espacios, hombres y mujeres. Lo que necesitamos también es que cambiemos, hombres y mujeres. El acoso callejero no es un problema de las mujeres, es también el problema de quien acosa. Y lo que necesitamos es libertad, esa libertad de la que gozan los hombres cuando salen a la calle. Ustedes cuando salen a la calle piensan, uy, hay un grupo de mujeres en esa esquina, mejor me doy la vuelta, ¿no? Y mañana salgo 10 minutos más temprano para llegar a mi paradero por el otro lado. ¿Alguna vez en su vida han pensado así los hombres? Nunca, ¿no es cierto? Bueno, las mujeres pensamos así desde niñas. Y no se lo decimos ni a nuestra madre, ni a nuestro padre, ni a nuestros hermanos. Pero les aseguro que pensamos así desde que somos niñas. Pregúntenles a sus hijas. ¿Alguna vez les han preguntado a sus hijas, hija, ¿alguien te ha metido la mano en el micro? Tenemos miedo de preguntar eso.
Pero sí, pensamos que no porque nunca se los hemos preguntado, pero todas las mujeres sufrimos acoso sexual en algún momento de nuestra vida. Y si son niñas y adolescentes que van a comprar pan, que se van solas al colegio, en un bus o a la universidad, yo les aseguro que les pasa esto. Y ese es un problema de todas y todos. La última reflexión, y con esto termino. La división sexual del trabajo retroalimenta el sistema de poder que se da en las relaciones familiares, generando una mayor dependencia y pérdida de autonomía de las mujeres respecto de sus parejas. Esto que pensamos, que en el matrimonio o en la convivencia todas y todos somos iguales porque la ley lo dice, se relativiza con la división sexual del trabajo que nos recarga la jornada global a las mujeres. Las mujeres trabajan en promedio 79 horas a la semana y los hombres 60. De esas 79 horas a la semana que trabajan las mujeres, solo 36 están dedicadas al trabajo remunerado y 39 al trabajo doméstico no remunerado. De las casi 60 horas que los hombres trabajan, más de 50 horas están dedicadas al trabajo no remunerado y casi 14 al trabajo doméstico no remunerado. Eso hace que las mujeres trabajemos en promedio 24 horas a la semana más que los hombres en labores de cuidado. Y eso hace que en general las mujeres tengan una carga global de trabajo de casi 10 horas más que los hombres. Eso hace que las mujeres seamos pobres de tiempo. Y al ser pobres de tiempo, las que son analfabetas no pueden estudiar, las que no tienen primaria completa no la pueden terminar, las que tienen secundaria no pueden ir a la universidad, las que hemos terminado la universidad a veces no podemos culminar una maestría, un diplomado, porque nos falta tiempo, ¿no? Y eso marca justamente esa desigualdad en las relaciones familiares. Por eso, Marisol Fernández nos dice que desproteger a las uniones de hecho, no reconociéndoles, en este caso, efectos personales como alimentos, pensiones de viudez, entre otros, bajo el argumento de que a situaciones distintas les corresponden consecuencias diferentes, genera enormes prejuicios para las mujeres. Esta división sexual del trabajo, que es la base del sistema patriarcal, ha existido, ha sobrevivido a todos los sistemas de producción y a todos los modelos económicos. Ha pasado la sociedad primitiva y ha seguido la división sexual del trabajo y el patriarcado. Ha pasado el feudalismo y el patriarcado persiste. Ha pasado luego el capitalismo, el socialismo y sigue vigente el patriarcado. En economías de libre mercado, en economías sociales de mercado y también en las economías que tienen que ver con el modelo nórdico, todavía existe el patriarcado. Y transformar estas relaciones que nos hacen desiguales, es posible hacerlo desde las políticas públicas. Y es necesario que estas decisiones estén soportadas por opiniones jurídicas de profesionales del derecho, no solamente que conozcan las normas, sino que tengan un compromiso real y efectivo que se haga vigente en cada momento que emiten una opinión jurídica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Patricia Carrillo Montenegro, por su participación. Y de repente, algún par de preguntas para nuestra expositora.
Ninguna. ¿Ninguna pregunta? Bien. Entonces reiteramos nuestro agradecimiento acá. Sí. Por favor, doctor, sus nombres y de qué entidad está. Buenos días ante todos. Doctora Patricia Carrillo Montonero. El tema que trató interesante. Mi nombre es abogado Salvador Ataza Huanca, asesor legal de la Oficina Regional de la Región Puno. Bueno, mi pregunta va a esto. Se habla de que hay resistencias culturales e institucionales. Más o menos nos referimos a las costumbres. Pero si hablamos de América Latina, la pregunta va acá. ¿A qué se debe, por ejemplo, que en Bolivia, por ejemplo, las mujeres son las que mandan, las que toman decisiones, las que se reúnen, ¿no? Con la diferencia de lo que ocurre aquí en el Perú. Por ejemplo, en una reunión son las mujeres las que se reúnen, toman su licor, y aquí en el Perú no. Y los esposos en Bolivia son los que se encargan de cuidar a sus hijos y a cuidar a las mujeres. Mientras sucede lo contrario aquí en el Perú. Esa es la pregunta. Ok. ¿Es la única pregunta? Okay. Colega Salvador, primero, las mujeres acá sí tomamos y sí nos reunimos. Les aviso. Sí nos reunimos, sí tomamos, sí disfrutamos, pero lo hacemos muchas veces con menos frecuencia, pues, porque estamos corriendo y pensando en que tenemos que ir a ver el hijo, la hija pequeña, ¿no? O algún familiar que esté enfermo, ¿no? Entonces, en Bolivia, en las sociedades andinas, ¿no? Miren, el género es una construcción cultural, por lo tanto, se expresa también culturalmente. O sea, estas diferencias de género no solo son occidentales, existen también en todas las culturas, en las andinas, en las amazónicas, en el oriente, ¿no? Entonces, no hay cultura sin una diferenciación de sexo y género. Miren, en Bolivia, les voy a contar, se ha hecho un proceso muy interesante, obviamente liderado por mujeres. Ustedes saben que en Bolivia hay algo así como una dirección general o un viceministerio de la despatriarcalización. A mí me encantaría hacer una pasantía en el Estado plurinacional boliviano. Porque tienen eso que yo les contaba, que el patriarcado ha sobrevivido a todos los modelos económicos y a todos los sistemas de producción, tiene en la arquitectura institucional del Estado boliviano un órgano en uno de los más altos niveles de la función pública que tiene esa tarea, no sé cómo lo van a hacer en verdad, de desmontar el sistema patriarcal. Entonces tienen ahí esto que se llama, en verdad ahorita no me acuerdo si es la oficina o la dirección o el viceministerio de la despatriarcalización, y hay otro que habla de la descolonización. Y las mujeres incluso están planteando, las feministas bolivianas están planteando la construcción de una nueva forma de organización política en Bolivia. No sé si lo logren porque las resistencias van a ser fuertes. Que ya no hable de una construcción como la conocemos nosotros y nosotras como Estado, sino que hable también de una comunidad de comunidades, en donde ellas quieren introducir, digamos, los valores y los estándares de la Via Yala, que es lo que en nuestras culturas andinas se conoce como el buen vivir, ¿no? Y creo que es interesante esta experiencia que nos cuenta Salvador Apaza. Yo no sabía que en Bolivia
las mujeres toman las decisiones y los hombres se encargan de la casa. Yo creo que deben haber combinaciones de eso. Porque cuando nos hemos reunido con colegas bolivianas, no nos han dicho, no nos han contado la historia así, pero lo cual no quiere decir que no sea así. Deben haber experiencias en donde las mujeres ya, o sea, en buena hora. Porque creo que si en una relación de pareja, tanto el hombre como la mujer merece tener la oportunidad de irse, ¿no es cierto?, a disfrutar con sus amigas o con sus amigos, ¿no es cierto?, y que alguien se encargue de las cosas que siempre van a estar en la casa esperando que alguien las resuelva, ¿no? Y si las mujeres, y de hecho que las mujeres, dice, son las que mandan, yo he copiado textual lo que dice Salvador, son las que mandan y las que toman decisiones en buena hora. De eso se trata, de que todas y todos tengamos la misma oportunidad de tomar las decisiones sobre lo que queremos hacer en nuestra vida, sobre cómo queremos disfrutar, sobre cómo queremos descansar, sobre cómo queremos trabajar. Y para eso necesitamos, pues, compartir justamente las labores de cuidado, que no son responsabilidad exclusiva de las mujeres, pero que siempre nos están recargando el trabajo y que constituyen, en el caso de las mujeres, un obstáculo para poder hacer otras cosas. Y en donde no se trata de decir ya no hago nada, sino necesito que esto se comparta para poder disponer de los mismos activos de los que disponen los hombres para ejercer sus derechos y ampliar sus oportunidades. Bien, muchísimas gracias a la doctora Patricia Carrillo Montenegro por su participación. Bien, vamos a pasar a un breve intermedio y luego continuamos con la ponencia. Muy bien, señoras y señores, continuando con las ponencias, seguidamente la abogada Silvia Romero Borda va a tratar el tema criterios para la aplicación del enfoque de género en la elaboración y evaluación de proyectos normativos. La señora Silvia Romero Borda es abogada titulada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con maestría en género, sexualidad y políticas públicas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido también consultora del programa regional Combatir la Violencia contra la Mujer en Latinoamérica de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, y abogada del Instituto de Defensa Legal, IDL, patrocinando casos de litigio estratégico sobre graves violaciones a derechos humanos y derechos humanos de las mujeres. Se ha desempeñado como asesora legal de la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en materia penal, género y políticas públicas. Profesora del curso Violencia de Género del Centro de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas. Actualmente se desempeña como asesora legal de la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, recibamos con un caluroso aplauso a la doctora Silvia Romero Borda. Hola, ¿me escuchan bien ahí? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto verlos a todos y a todas en este día y bueno, con la invitación cordial que hemos recibido del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para la presentación finalmente de esta guía, ¿no?, que busca incorporar el enfoque de género en la redacción, en la formulación y en el análisis de proyectos normativos. La tarea que se me ha encomendado en esta presentación justamente es esbozar cuáles serían los criterios para la aplicación de este enfoque de género en la elaboración y evaluación de proyectos normativos. Ya el día de ayer ustedes han tenido presentaciones que nos han dado alcances significativos seguramente sobre lo que significa la modernización del Estado, ¿no?, y el enfoque de género, la necesidad de tener una visión de enfoque de género en las políticas públicas. Más temprano la doctora Patricia Carrillo ha abordado también el tema ampliamente. Y entonces a mí me toca
de pronto ir aterrizando en cuestiones ya que tienen que ver con lo que la guía del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ha realizado en coordinación con el MIN, ha ido aterrizando en función a los criterios que queremos que ustedes, chicos y chicas, abogados y abogadas, ¿no es cierto?, tengan presente en la redacción de proyectos normativos. Y creo que una primera tarea es afirmar lo que decía Patricia Carrillo hace un momento, ¿no es cierto? Existe a veces, inclusive en las normas que nosotros tenemos, ¿no?, una suerte de igualdad en términos positivos, ¿no?, en términos jurídicos, por decirlo de alguna manera. Si revisamos nuestra Constitución Política del Perú, ¿cierto?, el tema de la igualdad, en teoría, ¿cierto?, está garantizado tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Y a partir de dicha afirmación podríamos nosotros decir que hay una igualdad formal frente, ¿no es cierto?, a hombres y mujeres. Pero sin embargo, si seguimos escarbando y buscando normas que tenemos en nuestra legislación y que son infraconstitucionales, ¿no es cierto?, que ya están por debajo de ella, vamos a ir hallando o identificando normas que probablemente no le estén haciendo justicia a este precepto constitucional, ¿no? Y digo esto por una cuestión muy concreta, ¿no es cierto? Hay cuestiones, ¿no es cierto?, en términos del enfoque de género que se siguen aplicando porque hay una fuerte construcción cultural de cómo nos vemos o cómo nos reconocemos siendo hombres y mujeres que terminan siendo positivizados en las normas. Finalmente son los legisladores los que diseñan las normas y esas normas no están exentos, ¿no es cierto?, o exentas, ¿no es cierto?, de la carga cultural con la que nosotros, o la carga cultural que nosotros tenemos o con la que hemos finalmente crecido a partir de estas construcciones sociales de las que hablaba Patricia Carrillo en la mañana. Y para ello es útil la perspectiva de género, ¿no es cierto? La perspectiva de género, finalmente, como decimos de manera mucho más recurrente, el enfoque de género termina siendo una herramienta útil para el análisis. ¿Por qué útil? Porque es una herramienta. Porque el enfoque de género nos permite interpelar, cuestionar, ¿no es cierto?, aquello que nosotros damos por sentado, aquello que para nosotros es parte de nuestro cotidiano y asumimos como tal. El análisis de género nos permite analizar, cuestionarlo, discrepar con ello, ¿no es cierto? Y a partir de ello, modificar prácticas culturales probablemente que se ven reflejadas en las normas y que terminan generando la discriminación que nosotros queremos combatir a partir del principio de igualdad, a partir del precepto constitucional que actualmente tenemos, ¿no es cierto? Y a partir de ello decir, finalmente, en términos de autonomía individual, por ejemplo, el principio de autonomía individual que nos rige como seres humanos en nuestra Constitución, que nos permite tener un libre desarrollo de la personalidad, que es uno de los principios que la Constitución también nos garantiza, no es tan real cuando tenemos normas que nos encasillan en categorías específicas que no nos permiten que la vida sea vivible. Y esta es una frase que a mí me gusta mucho porque es una frase a la que hace referencia Judith Butler, que es una filósofa postestructuralista norteamericana que ensaya mucho el tema del enfoque de género, pero no solo eso, sino que cuestiona inclusive la propia dinámica sexo-género, ¿no? Y ella señala una cosa muy puntual y dice, estamos rodeados de categorías que hacen que la vida no sea vivible, ¿no es cierto? Nos imponemos categorías y nos encasillamos en ella de tal suerte que no podemos ser felices y no podemos hacer que la vida sea lo que nosotros y nosotras esperamos, ¿no? Entonces, en este contexto específicamente, la carga cultural tiene un peso fundamental. Y ahí yo les quería poner un ejemplo que tiene que ver con normas que, si bien es cierto, hemos ido ya salvando en el camino, todavía existen tantas otras que se mantienen, ¿no? Por ejemplo, lo que decía nuestro Código Penal en 1863, que era el código anterior al 1924 en relación al adulterio. Y decía eso específicamente en relación al tema de la mujer, ¿no? La mujer que cometa adulterio perderá todos los derechos de la sociedad conyugal y sufrirá una reclusión por el tiempo que quiere el marido con tal que no pase de 6 meses, ¿no es cierto? Entonces, si volvemos a poner vigente este articulado, ¿qué pasaría en nuestra sociedad? Por Dios, ¿no? Pero más allá de lo que en este contexto nosotros leemos y nos puede parecer visible, porque dices, oye, eso no se ajusta a la realidad que nosotros mantenemos, ¿no es cierto?, actualmente, ¿no? Esta era una realidad que para la época era parte de la legislación, y es una legislación que está reflejando
el contexto cultural en el que en ese momento nos encontrábamos, ¿no es cierto? Un fuerte grado de subordinación de la mujer respecto de su pareja, o en este caso del esposo, ¿no es cierto? Los derechos de la mujer estaban subordinados a lo que el esposo hiciera, ¿no es cierto? Y el grado de virtud de la mujer era el que finalmente le daba una categoría de persona o ser humano, de alguna manera, ¿no? Entonces, esta norma finalmente lo que hace es reflejar justo lo que estamos comentando en este momento, ¿no es cierto? Cómo el contexto cultural, cómo el desarrollo que vamos teniendo en términos de construcciones sociales, que van identificando cómo queremos comportarnos o cómo esperamos socialmente que un hombre o una mujer se comporten, ¿no es cierto?, va marcando la pauta para que nuestra legislación vea reflejada esa construcción cultural. Vámonos a Guatemala, por ejemplo. El Código Civil de Guatemala, que mereció una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, decía esto, ¿cierto? En su artículo 109 decía: corresponde al marido la representación conyugal, ¿no? Y existiendo excepciones a esta regla, el artículo 110 nos planteaba, ¿no? Confiere a la mujer el derecho y la obligación especial de cuidar a los hijos menores y del hogar, ¿no? Y en el artículo 113 nos decía: una mujer casada podrá ejercer una profesión o tener un empleo solamente en los casos en los que no se perjudiquen sus funciones de madre y ama de casa. En base al artículo 114, el marido puede oponerse a las actividades que la mujer realice fuera del hogar con la condición de que la sustente y que tenga motivos fundados para oponerse, ¿no es cierto? Igual, esta norma que estuvo vigente al menos durante muchísimos años en Guatemala y que ha sido, como les digo, ha merecido una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que aplicó justamente enfoque de género para resolver el caso, ¿no es cierto?, nos denota finalmente igual un contexto cultural donde la mujer termina siempre subordinada frente a una relación, en una relación de pareja donde es el esposo el que lleva adelante la jerarquía en términos de decisión sobre lo que pasa en el hogar y sobre lo que pasa en términos de los hijos. ¿A qué nos invita el enfoque de género con este tipo de normas? Cuando hablamos de enfoque de género, y eso se lo han dicho en la mañana probablemente y ayer también, no estamos hablando, cuando hablamos de género no estamos hablando de mujeres, estamos hablando de hombres también, ¿no es cierto? Y si hacemos el ejercicio de pensar que estas normas, más allá de que efectivamente visibilizan a la mujer en un grado de subordinación extremo, también de alguna manera relegan al hombre en una tarea doméstica que probablemente, ¿no es cierto?, sí quisiera hacer en ese contexto cultural en el que está Guatemala en ese momento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si es la mujer la que se encarga de las tareas de la casa y sola la mujer la que decide sobre los menores hijos para efectos de criarlos, ¿no es cierto?, ¿dónde queda el papel del padre, ¿no es cierto?, en términos de expresión de afectos, en términos de compartir con los menores hijos? Si la norma lo consagra, finalmente tú estás relegado. Podría parecer que es beneficioso, de pronto en términos del espacio privado, ¿no?, porque finalmente no obtengo ningún tipo de reconocimiento como varón, pero en términos de la relación que construyes con tus hijos sí te limita. Y te limita muchísimo. Y entonces la Corte Interamericana dijo, en este caso, que se llamó María Eugenia Morales de Sierra, lo siguiente, ¿no? La CIDH consagra como sospechosa cualquier distinción basada en el género, derivando de ello su sometimiento a un escrutinio intenso y estricto. Y bajo ese contexto señala, las disposiciones del Código Civil aplican conceptos estereotipados de las funciones de la mujer y del hombre que perpetúan una discriminación de facto contra la mujer en la esfera familiar y que tiene el efecto ulterior de dificultar la capacidad de los hombres para desarrollar plenamente sus papeles dentro del matrimonio y la familia. Los artículos en cuestión crean desequilibrios en la vida familiar, inhiben el rol del hombre respecto del hogar y los hijos, y en tal sentido, ¿no?, yo no lo leo bien, privan a estos de una atención plena y equitativa de ambos padres, ¿no es cierto? Entonces, por un lado podríamos ver que solamente estamos afectando a las mujeres. No, los hombres también se están afectando con este tipo de normas que terminan encasillándolos en categorías que no necesariamente son las que nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, pero que finalmente se ven positivizadas y que nos afectan. En el plano, estamos hablando inclusive del plano familiar, todavía no hemos llegado al ámbito público, ¿no? Y para eso efectivamente es fundamental, y es el concepto que utiliza la CIDH y que seguramente ustedes han escuchado ya en la mañana, si no ayer, el tema de estereotipos de género, ¿no? ¿Qué entendemos por estereotipos de género? Lo hemos escuchado probablemente de manera muy recurrente, en conversaciones cotidianas, lo hemos visto en textos, ¿no es cierto?
Una cosa muy puntual para poder tener claro qué podemos entender por ello es una distinción en el tratamiento entre hombres y mujeres que puede estar justificado solo si el motivo para dicho trato desigual es imperioso o de gran importancia o cuando se utiliza un criterio como el sexo, ¿cierto? Y la Comisión al respecto ha señalado, ¿no es cierto?, que se requiere un tratamiento equitativo en relación a hombres y mujeres y que cualquier diferencia realizada, ¿no es cierto?, tiene que tener una justificación específica, porque si la diferencia solo es de carácter cultural, si la diferencia solo es de carácter en términos de, porque tú eres hombre, yo te asigno estas responsabilidades, fuera de ellas simplemente no te puedes hallar, entonces ahí sí estamos hablando de una discriminación basada en sexo, ¿no es cierto?, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quiere descartar. Este tipo de construcciones culturales de las que estamos hablando son totalmente dañinas. ¿Por qué? No solo porque se ven positivizadas en las normas que nosotros finalmente aplicamos o analizamos, sino porque se ven no solo positivizadas, sino que están en nuestro imaginario, y en este imaginario en el cual de pronto somos ciudadanas o ciudadanos de pie, podría, entre comillas, pasar desapercibido. Y entre comillas, porque hay todo un análisis allí en el tema. Pero cuando nosotros somos funcionarias o funcionarios públicos, este tipo de miradas termina siendo sumamente dañino, porque terminamos afectando a otras personas de las que de pronto depende la función que nosotras o nosotros ejercemos. Y allí vamos a una sentencia de la Corte Interamericana que nos señala lo siguiente. El caso Fornero e hija versus Argentina. Es un caso que probablemente varios de ustedes ya hayan escuchado. A mí me conmueve mucho este caso, me parece doloroso y tiene que ver justamente en cómo miramos a los hombres y cómo miramos a las mujeres. En este caso se trata de un señor, ¿no es cierto?, que mantiene una relación sexual con una mujer, no tenían una relación formal, mantienen una relación sexual, la señora sale embarazada, ¿no es cierto?, y ella no le comunica al señor de este embarazo. A los 7, 8 meses ella decide dar en adopción a la criatura. Y es casi en la etapa final de su parto que el señor se entera. Y entonces él concurre y le dice, yo me quiero hacer cargo de esa criatura. Tú no la quieres tener, perfecto, pero yo me hago cargo de esa criatura. La señora había adelantado ya la adopción de esa criatura y cuando nace la criatura es asignada a una nueva familia que la adopta, ¿cierto? Entonces, la voz del señor, que en este caso era el padre, simplemente no fue escuchada. Y él acudió a los jueces, finalmente de Argentina, para poder pedir, pues en este caso, que la criatura sea dada, reconocida en su calidad de patria potestad respecto a los derechos que él tenía sobre ella. ¿Y qué hicieron los jueces? Los jueces señalaron cuestiones como que efectivamente el señor no había mantenido una relación fija con la señora, no la había acompañado durante el parto, ¿no es cierto? Entonces, y que finalmente su calidad de papá, por ser hombre, ¿no es cierto?, no le acercaba tanto a la criatura. Y en ese contexto era válido que la madre decidiera sobre el niño o la niña y no él, ¿no es cierto? Entonces la Corte Interamericana sancionó al Estado argentino señalando lo que estamos leyendo ahí, ¿no? La Corte observa que tales afirmaciones responden a ideas preconcebidas sobre el rol de un hombre y una mujer en cuanto a determinadas funciones o procesos reproductivos en relación con una futura maternidad y paternidad. Se trata de nociones basadas en estereotipos de género, estereotipos que indican la necesidad de eventuales vínculos afectivos o de supuestos deseos de formar una familia. La presunta importancia de la formalidad en la relación y el rol de un padre durante un embarazo, quien debe proveer atención y cuidados en la mujer embarazada, pues de no darse estos presupuestos se presumiría una falta de idoneidad o capacidad del padre en sus funciones con respecto a la niña. Eso es lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó en relación a este caso. Y les comentaba al inicio que es un caso doloroso. ¿Por qué? Porque este señor batalló mucho en el ámbito interno antes de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si bien este organismo supranacional atiende este tipo de proceso, ¿no es cierto?, y puede sacar sentencias de esta naturaleza, la Corte también demora, ¿no es cierto? Cuando el señor ganó este proceso, cuando la Corte emitió este tipo de sentencia y le dijo al Estado, toma acciones, ¿no es cierto?, para que esto se lleve, para que los derechos de este señor se vean garantizados, la criatura ya tenía 5 años y la criatura ya no lo reconocía a él como padre. O sea, otorgarle la tenencia y custodia de esta criatura al señor era generarle un daño a la criatura, porque para la criatura, su papá y su mamá
era la familia adoptiva a la que se le había asignado desde que era pequeña, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero invitarlos con este tema es a reflexionar cuánto daño podríamos hacer nosotros siendo funcionarios públicos, en este caso, por ejemplo, los jueces, ¿no es cierto?, que resolvieron pensando en función a la construcción cultural que tienen en relación a cómo debe pensar, debe ser un hombre o debe ser una mujer. Pues bajo esa lógica, las familias disfuncionales simplemente no deberían pues tener hijos, ¿no es cierto?, porque no están casados o no conviven en la misma casa o no mantienen una relación, en fin, que es la que entre comillas es la idónea, simplemente no podríamos tener derechos garantizados. Eso es lo que ocurrió en ese caso y la Corte muy bien sancionó al Estado argentino. Otro caso que también tiene que ver con estereotipos de género y que traslada nuestras